Hello, fourth, how are you today? Well, go to page 11 from your class books. Los que tienen el libro, page 11. Today we are going to start learning the past simple tense. Seguro es un tiempo verbal que ustedes ya escucharon a lo largo del secundario. Hoy lo vamos a volver a repasar y estudiar. When do we use the past simple tense? When we talk about actions that are complete in the past. That is, the actions are complete. Remember that, yes? Las acciones de este tiempo verbal están completas. Se hacen en el pasado y terminan en el pasado. We have two types of verbs when talking about the simple past tense. Regular and irregular verbs. Regular verbs end in ed. Irregular verbs, you have the list. You have a list of irregular verbs in your book. Then I look at the page. I don't remember the page. But you have the list of verbs there. Yes, it is on page 67. A list of irregular verbs. Okay, so, dos tipos de verbos. Regular and irregular. Regular ending ed. And irregular, you have the list. Page 67. Okay, have a look at this. Simple past tense indicates an action which is completed at a definite time in the past. That is, the action is completed. Positive sentences, affirmative sentences, with a regular verb like start. Start es el infinitivo. Si yo quiero hablar del pasado de start, como es un verbo regular, le voy a agregar ed. I started, you started, he started, she started, it started, we started, you started, they started. ¿Cómo me doy cuenta que start es regular en pasado? Porque termina ed, en ed. Ahora, si yo quisiera negar este verbo, quisiera decir que yo no comencé algo. No puedo negarlo solo al verbo. Necesito un auxiliar, algo que le ayude al verbo a tener sentido para no sonar como Tarzán y decir yo no empezar. ¿Sí? Yo tengo que decir yo no empecé. ¿Cuál va a ser el auxiliar que voy a usar en pasado en las oraciones negativas? Did not o didn't. ¿Sí? I didn't start. Cada vez que esté el didn't en la oración, el verbo va a volver a su forma original, porque ya teniendo didn't estoy indicando que hablo en pasado. Entonces, I didn't start, you didn't or you did not start, he did not start, she didn't start, it didn't start, we didn't start, you didn't start, they didn't start. ¿Sí? Cuando tenga el didn't, el verbo va en infinitivo, porque ya el didn't, que es el auxiliar, me indica que estoy hablando en pasado. What happens in a question? Si quiero preguntar. Bueno, voy a usar did, arrancando la pregunta. Did I start? Fíjense, el verbo va de nuevo en infinitivo. Did you start? Did he start? Did she start? Did it start? Did we start? Did you start? Did they start? El verbo va en infinitivo. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar did encabezando la pregunta. Entonces ya estoy indicando que estoy hablando en pasado. Bueno, espero que esto haya quedado entendido, ¿sí? Volvemos a repasar. The simple past tense indicates an action which is complete in the past. Yes? Two types of verbs, regular and irregular verbs. Regular verbs end in ed. Irregular verbs, you have the list. En el libro está en la página 67, la lista de verbos irregulares. Algunos de los verbos irregulares. Hay un montón en inglés. Muy bien. So this is regular verbs. Fíjense, aquí hay otros ejemplos de verbos, pero son irregular. No hay una regla fija para decir que el verbo irregular termina en... Hay que estudiarlos, ¿sí? Siempre que busquemos verbos en pasado simple, vamos a ir a la segunda columna de verbos. El pasado de draw, que es dibujar, drew. He drew beautiful pictures last week. El pasado de give, gave. You gave the present to your friend. El pasado de buy, bought. We bought a new car. Estos tres son irregulares. No terminan en ed. No hay una regla para decir cómo cambiarlos. Hay que estudiarlos y aprenderlos.
Si quisiera negarlos, si quisiera decir que él no dibujó estas beautiful pictures, he didn't, el mismo auxiliar, y el verbo en infinitivo, draw, beautiful pictures last week. ¿Por qué didn't draw? Porque el didn't ya me indica que estoy hablando en pasado. Entonces no necesito poner el verbo en pasado. Está mal decir he didn't draw. Lo mismo si quisiera negar gave. You didn't give the present to your friend. O si quisiera negar bought. We didn't buy a new car. ¿Sí? Porque habíamos dicho que cuando estaba el didn't, el verbo iba en infinitivo. Y si quisiera preguntar es lo mismo. Did I learn Spanish last summer? Learn es regular. No le agrego ed cuando pregunto. Did you give the present to your friend? Did we buy a new car? No podemos decir did we bought. Está mal. Si yo tengo el did en la pregunta, ya indico que es pasado. Entonces, did we buy a new car? Yes, I did. No, I didn't. Did you give the present to your friend? Yes, I did. No, I didn't. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahora llevamos regular and irregular verbs. El más irregular de todos, ¿quién es? El que siempre les digo que se la banca solito. El verbo to be. Este no pide ayuda a nadie y es totalmente autónomo. Hay dos formas del verbo to be in the simple past. Was y were. Fíjense, were sin la H, ¿eh? Eso es where, que es donde. Esto es were. Affirmative sentences. I was happy. He was happy. Hungry, en este caso, que es hambriento. She was a nurse. It was big. Fíjense, no agrega ed, no agrega nada que no sea la forma simple de decir was. ¿Sí? Bien, si lo quiero negar, ¿cómo niego? ¿Agrego didn't? No, este verbo se la banca solo, no necesita auxiliar. Niega él solo. Fíjense in the negative. I wasn't sad. Wasn't es lo mismo que was not. He wasn't thirsty. Thirsty es sediento. She wasn't a teacher. It wasn't small. Entonces, wasn't es lo mismo que decir was not. ¿Y para qué pronombre se usa? Para estos cuatro. I, he, she, it. Los otros pronombres, los plurales, we, you y they, nosotros, ustedes y ellos, usan were. We were early. You were at school. They were quiet. Si lo quiero negar, uso la palabra not. Weren't o were not. We weren't late. You weren't at home. They weren't noisy. Si quiero preguntar, uso el verbo to be en pasado. Fíjate, en una oración affirmative o positiva, yo diría they were happy. ¿Cómo armo la pregunta? Were, que es to be, pasa para adelante. Were they happy? Answer, yes they were. No, they weren't. She was rich. ¿Cómo armo la pregunta con to be en pasado? To be va para adelante. Was she rich? Yes, she was. No, she wasn't. Y acá se agregan WH words. ¿Se acuerdan estas palabritas que estuvimos viendo la clase pasada? Bueno, ya a esta altura tendrían que recordar qué quiere decir where. Where se refería al lugar, te pregunta por la ubicación de algo o de alguien. Why, ¿qué quería decir why? Me tengo que imaginar que me están respondiendo ¿por qué? Siempre que te pregunten con why, la respuesta va a ser una razón. Y when, ¿qué quería decir when, cuarto básico? Bueno, me imagino que me contestan cuándo, así que está muy bien, ¿sí? Fíjense, estas tres preguntas siempre encabezan la pregunta. Si no la encabeza to be solo, como acá y acá, la encabeza una pregunta una palabra interrogativa de estas. Entonces, where was he? Why was she tired? When were you ready? Si preguntas where was she, la respuesta podría ser she was at school.
Si preguntas, why was he tired? Por ejemplo, esta palabrita que aparece acá. Why was he tired? Tired es cansado. Because he studied a lot. When were you sick? Suponete que tuviste la mala suerte de enfermarte. When were you sick? I was sick last Friday. Me enfermé el viernes pasado. Why was he angry? Because the computer didn't work. Where were you yesterday? I was at home watching TV. When was she nervous? She was nervous for the exam. Who were those people? They were my family. ¿Sí? Entonces, volviendo a la actividad en sí. Past simple tense, complete actions in the past. Two types of verbs, regular verbs end in ed, irregular verbs, you have the list. Aquellos que tengan el libro, vuelvo a decir, página 67, hay muchos verbos irregulares ahí para fijarse en la segunda columna. Positive sentences, that is affirmative. Si el verbo es regular, va a terminar en ed. Si es irregular, hay que estudiarlos. Drew, gave, bought. ¿Cómo niego en el pasado simple? Es más fácil que en el presente, con didn't o con did not. Y el verbo en infinitivo, sea regular o irregular. I didn't start. He didn't draw. ¿Cómo hago la pregunta? Arranco con did, que es el auxiliar en pasado, y el verbo en infinitivo. Fíjense en estas. Did you give the present to your friend? Was y were es to be en pasado. Este verbo es muy irregular, pero hace él todo solo porque se la banca solo. Entonces, con estos pronombres, was. Negativo, wasn't, que es lo mismo que was not. Con estos pronombres, we, you, they, were. Negativo, weren't. ¿Cómo armo la pregunta? To be va para adelante. Were they happy? Was she rich? Were they happy? Yes, they were. No, they weren't. Was she rich? Yes, she was. No, she wasn't. Estas preguntas podrían haber arrancado acá. Was he ready? Yes, he was. No, he wasn't. Were you sick? Recuerden que sick era enfermo. Yes, we were. No, we weren't. O podrían haber arrancado con una palabra interrogativa. Why were you tired? ¿Sí? Como las que están acá. Bueno, espero que les haya quedado claro esta explicación, si no me preguntan. Y me gustaría que vayan a la página 11 del libro y que hagan el ejercicio 4A, el 4A. Hay que subrayar en el texto ejemplos de pasado simple, en el texto del ejercicio 3C, que eran las oraciones de las historias, ¿recuerden? Bueno, completen el 4A y el 4A, completen el 4B, que es el cuadro, ¿sí? Y después les indico cómo seguir, porque vamos a seguir con los sonidos de este pasado, que hay verbos que se pronuncian de forma distinta, ya lo vamos a introducir eso. Pero por ahora, 4A, 4B, completando los cuadros y nos seguimos encontrando. Espero que estén muy bien.